Era de noche y el pelinegro se empezaría a balancearse para buscar el laboratorio secreto del Dr. Octavius. Ya estás cerca, diría el simbionte. De acuerdo, en eso llegarían a la bodega. Veamos qué tenemos por aquí, diría Spiderman revisando la bodega. Parece que Rhino dejó un recuerdo de su origen, diría Spiderman recorriendo la zona. ¿Dónde está su laboratorio secreto?, diría Spiderman en sus pensamientos. Fíjate en ese interruptor, diría el simbionte, a lo que el prota lo presiona y el suelo empezaría a moverse abajo. Es un ascensor, diría Spiderman. Ya llegarían al último piso, donde encontrarían trajes de prueba. Qué raro estos trajes de prueba son, fíjate en los tamaños, diría Spiderman. Tal parece que el Doctor Octopus trabajó sin descanso en crear supervillanos para matarte, diría el simbionte. Fíjate en el desastre de al lado, ahí se creó el hombre de arena y Rhino, diría Spiderman revisando los demás lados encontrando materiales que necesita. Aquí hay materiales que necesitas, diría el simbionte, observando toda clase de materiales. Ok, prepararé mi anillo, para teletransportarnos al sótano, diría Spiderman poniéndose el anillo para abrir un portal que conduce al sótano de su casa. Bien, solo espero que la tía May no escuche el sonido de las chispitas del portal, diría Spiderman poniendo las cajas en el sótano. Bien, ya está todo, diría Spiderman cerrando el portal. No sé por dónde empezar ahora, diría Spiderman. Iba yendo a la escuela cuando evito chocarme con el hombro de Harry, y en eso Gwen me queda viendo con la ceja arriba. Supongo que todavía él sigue actuando muy extraño, diría Peter serio. No, o se está comportando feliz con el fútbol y las chicas, diría Gwen retirándose. ¿Qué le sucede a Harry, diría Peter. Tomo algo, una botella verde otra vez. Esperemos que no sea algo como una droga, diría Gwen. Lo dudo. Profesores o policías lo sabrían, y levantarían cargos, diría Peter. Es verdad, diría Gwen yendo al salón con Peter. En eso Peter ve en televisión el incidente del transbordador. Tengo la teoría de que, en el cohete no habrá ningún simbionte, diría Peter en sus pensamientos. Supongo que en ese cohete iba a venir yo, pero no habrá ningún simbionte al que los Connors puedan revisar, diría el simbionte. Así parece, diría Peter en sus pensamientos. Unas horas después de clases, Spiderman se balancearía por la ciudad como en la historia original. Encontrándose con el Duende Verde, este le dispara una telaraña. Atine a la primera, diría Spiderman. ¿Quién le atinó a quién?, diría el Duende Verde volando más rápido llevándose a Spiderman. ¿Dónde te has metido estos días, duende de vacaciones?, diría Spiderman. Estuve buscándote, diría el Duende Verde. Para empezar a frenar la velocidad con la orilla de una azotea y saltar a balancearse a donde está el Duende Verde. Para darle unas golpizas. Tengo evidencia que puede meter a Lincoln y a Meredith tras las rejas, diría el Duende Verde. Estupendo, dámelas y los encerraré a los dos, diría Spiderman. No las tengo conmigo pero las tendré esta noche, diría el Duende Verde volando mientras la araña lo tenía agarrado desde el planeador. Para que al final se chocara contra un ventilador. Porque no nos usaste a nosotros, pudimos haberlo detenido, diría el simbionte. Ya te lo dije, usaré este traje por unos días para que Otto se olvide del negro, diría Spiderman. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Ambos sabemos que Norman Osborn es el Duende Verde, y el que está con Harry en el capítulo final del número 10 es el camaleón, diría el simbionte. Creo que debo ser cuidadoso por cuál acontecimiento intervengo, diría Spiderman yéndose de allí. Unos minutos el prota se pondría su ropa de civil para ir al Clarín. Contemplar el aterrizaje de John Jameson, que sucedería como en la historia original. Buau, no hubo accidentes en su aterrizaje, diría Peter. Es un alivio, diría Betty. 3, 2, 1, contaría Peter el momento para que Jameson salga. Ella y no les pago para ver la televisión, denme un boceto en 17 segundos o los despido. Vamos, 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 diría Jameson. Felicidades jefe, es buena noticia, diría Peter. ¿Es la noticia? ¿Qué es esto?, diría Jameson revisando las fotos. Un par de locos disfrazados no sirven, Clarín festejar a un verdadero héroe, a mi hijo John Jameson, ¿y qué hago yo?, diría Peter. Llévalos al globo si quieres, diría Jameson yendo a su oficina. Unos minutos después la araña iría donde está Gwen. Hola, diría Spiderman. Peter, qué alegría que respondas, te estuve llamando varias veces. ¿Dónde estás?, diría Gwen. ¿Dónde estás tú?, diría Peter aterrizando detrás de Gwen. Gwen lo observa sorprendida. Buen disfraz, ¿no?, diría Peter. En eso llegan donde están MJ. Debo decir, tigre, que me gusta mucho tu disfraz, diría MJ. ¿Por qué no me enredas con tu red piri?, diría Liz. Ni de broma, diría Peter en sus pensamientos. Jajajajaja, parece que Mary Jane es tan buena como Felicia, diría el simbionte. En eso suceden unos fuegos artificiales. El Duende Verde, diría Peter. Grandioso, supongo que Grundy va a ir también a la fábrica, diría el simbionte. Peter, debemos buscar a Harry. Peter se fue de nuevo, diría Gwen. Mientras con el castaño iría a donde se encuentra Tombstone. Vaya, el Duende Verde también te ofreció el juguete sorpresa,
Trampa, diría Spiderman. Trampa, diría Tombstone entrando a la fábrica. La araña se metería por la ventana. Esto es vergonzoso, diría Amered. Y decepcionante, ¿crees que necesitabas esa memoria para protegerte? ¿Creíste que una memoria podría protegerte? Diría Tombstone. Ay, por favor, jefe, no le crea a esa rata, no había una memoria llena de evidencias y jamás la hubo, diría Amered. Sí, soy un mentiroso, diría el Duende Verde. En eso la araña se apresura para tomar a Tombstone y lanzarlo a la puerta de salida. Y empieza a moverse rápido. Listo para verte morir, insecto, diría el duende lanzando bombas. Mientras que la araña estaría esquivando las bombas y los disparos láseres que el duende lanza. Si quisiera con el traje negro vencería al Duende Verde, lo atraparía, se los entregaría a Tombstone y a Amered. Pero aunque quisiera no puedo, solo conseguiría que Tombstone mate a Harry Osborn y a su madre, diría la araña escondiéndose del duende. Sal, arañita, ¿tienes miedo de jugar con el duende? Ajajajaja, diría el Duende Verde. La araña empezaría a cubrir su brazo de negro para mostrar el arma del Shocker y dispararía al Duende Verde, que lo mandaría de volar por una ventana. Este caería pero sería salvado por el planeado, mientras la araña saldría por la ventana aterrizando por la escalera. ¿Cómo hiciste eso? ¿Acaso tienes una de las armas del Shocker? Diría el Duende Verde disparando láseres. Si lo tenía, lástima que lo tuve que perder, diría Spiderman saltando a pelear, pero el duende decidiría retirarse. La araña decidiría usar el traje negro y saltar a seguirlo a donde se encuentra la casa de los Osborn. Ahí estás, diría Spiderman fingiendo que no sabe. En eso ve que Harry Osborn se trataba de quitar la máscara, pero en eso ve que ya se la quito. Tú eres el Duende Verde, diría Spiderman. No, este no es mi disfraz de noche de brujas, yo iba a disfrazarme de Auch, diría Harry viendo que le duele la pierna. Harry, hombre araña está coqueando, diría Spiderman. Porque iba a coquear, pero ¿de dónde sacaste esto? Diría Norman. ¿Puedo explicarlo? Diría Harry. ¿Qué es eso? Diría Spiderman. Globulina verde, un optimizador de desempeño experimental, muy inestable y adictivo. Lo tomaste de Oscorp, ¿verdad? ¿Por qué hiciste algo tan peligroso, tan estúpido? Diría Norman. Lo hizo por usted, diría Spiderman en sus pensamientos. Por ti, diría Harry lanzando a Norman contra la pared. La araña dispara telarañas para frenar la caída. Me dijiste que fuera hombre, así que tome esto para ser el hijo que tú querías que fuera, para volverme un hombre como tú, diría Harry. En eso se caería pero sería sostenido por Spiderman. No sé qué sucedió, yo me desmayé pero no recuerdo nada, yo no puedo ser el Duende Verde, ¿o sí? No debí haberla tomado, Ruin, diría Harry lanzando el recipiente contra la pared para luego caminar a sentarse en el mueble. Claro que no lo tiene, porque Norman Osborn es el Duende Verde, diría Spiderman en sus pensamientos. Esto no tiene sentido, si este niño no es el Duende Verde, ¿por qué ataco al Big Man? ¿Por qué ataco a Oscorp? Diría Spiderman. Yo he hecho tratos con Big Man, pero cuando trate de retirarme, fui amenazado por sus secuaces, diría Norman. Ameread, diría Harry. Harry debe haber escuchado, bajo la influencia de la globulina. Su subconsciente creó a alguien que pudiera eliminar a Big Man, pero ¿por qué me atacó a mí? Diría Norman. Tal vez te guarde algunos rencores, jajaja, diría Harry riéndose. No permitiré esto, diré a todo el mundo que yo era el duende, después de todo yo creé el líquido, yo soy el sospechoso, diría Norman Osborn. No, él te necesita, y además, ¿de qué serviría encerrarlo por un crimen que no cometió? Diría Spiderman. No lo hizo, todo fue mi culpa, yo empujé a Harry a esto, le conseguiré ayuda, lo juro, si me lo permites, diría Norman. Yo, diría Spiderman. Si lo entregas, si el Big Man sabe que Harry es el Duende Verde, no sobrevivirá una noche. Entiéndeme, es mi único hijo, diría Norman, y el mejor amigo de Peter Parker y el de Gwen, diría Spiderman en sus pensamientos. El duende desaparece para siempre, dejando un misterio que nunca se resolvió, diría Spiderman. Gracias, diría Norman. La araña evade allí. Al día siguiente, el prota se preparaba para ir a la escuela. Ya me voy, tía, diría Peter. Espera, Peter, diría la tía May. ¿Qué sucede, tía May? Diría Peter. No quiero que te tomes esto a mal, Peter, pero ¿desde cuándo eres tan diferente? Diría May Parker. ¿A qué te refieres? Diría Peter. Tú siempre has sido un chico tan inocente, tímido e indefenso, no me malentiendas. Tú sí eres un buen chico, pero desde aquel día, el día en que fuiste a la escuela, estabas actuando diferente, diría May Parker. Peter empezaría a recordar el pasado. Flashback. Peter había llegado a la casa del Peter Parker original. Eso fue divertido, pero no sé qué hago aquí, diría Peter buscando algo de ropa. Parece que a Peter le falta algo de ropa, diría el prota en sus pensamientos, disponiéndose a quitarse el traje para luego ponerlo en su mochila y se acuesta en la cama. Al día siguiente el protagonista empezaría a despertar. ¿Qué sueño sorprendente tuve? Diría el protagonista, pero se daría cuenta de que no está en su habitación original. Esta no es mi habitación, eso significa que, diría el prota en sus pensamientos levantándose para verse en el espejo. Si soy Peter Parker, soy el hombre araña, este mundo es real, diría Peter en sus pensamientos. En eso escucharía el sonido de
una puerta de alguien tocando, me acerco y empiezo a abrir la puerta, en eso veo a una señora con lentes que empecé a reconocer. Peter cariño buenos días, diría la tía May. Buenos días tía May, diría Peter sorprendido. El día en que te salude, tú te quedaste paralizado viéndome sorprendido y tú respondiste. Buenos días tía May, diría Peter. ¿Sucede algo Peter? No dormiste bien ¿verdad? Diría May. Si dormí bien es solo que debo estar algo emocionado de encontrarme con Gwen y Harry, diría Peter. Ok voy a preparar el desayuno, ahorita vendrá Anna Watson, diría May Parker fingiendo una sonrisa. Mi nueva vida es sorprendente, qué espectacular, diría Pete en sus pensamientos. Bueno hora de prepararme para ir a la escuela. El prota estaría en el baño, bañándose cepillándose, cambiándose de ropa. Mientras que su tía estaría preparando la cena para su sobrino. El prota ya preparado para ir a la escuela. Ya voy a salir tía May, diría Peter saliendo por la escalera. Espera Peter no olvides tu almuerzo, diría la tía May. Gracias, te quiero tía, diría Peter. También te quiero Peter, cuidado por allí, diría la tía May con una sonrisa. Peter correría a donde está la estación de autobuses, me siento avergonzado de mí mismo por decirle tía, ya que yo no soy su sobrino, y yo no soy Peter Parker, diría Peter viendo que ya llegó el autobús. Fin del flashback. Lo siento tía, las cosas cambian, diría Peter. Pero no esperaba ese cambio de ti hijo, diría tía May. Lo sé, pero no hay otra manera, adiós, diría Peter despidiéndose. Al llegar a la escuela. Hola Mary Jane, ¿qué haces aquí? Diría Peter. Voy a venir aquí, la escuela Midtown de teatro me acepto, quise decírtelo anoche, pero desapareciste como siempre, diría Mary Jane. Lo siento yo, quise buscar a Harry pero no lo encontré, diría Peter. Entonces tal vez no lo sabes, diría Gwen. Harry se dio de baja en la escuela, para ir al extranjero y recibir la ayuda que necesita, diría Gwen. Entonces eso lo hace un final feliz, diría Peter. Pero resulta que no, el duende verde sigue por ahí, el problema terminó para Harry, pero no para Norman Osborn, diría Venom. Hasta aquí la parte